¿Sabías que una de las pruebas psicológicas más intensas de la historia duró 40 días en completa soledad? La historia de Jesús en el desierto revela secretos mentales que todos enfrentamos. Hoy, psicólogos y neurocientíficos confirman que el aislamiento extremo produce alucinaciones en solo 3 días. Imagina 40 días sin comida, agua escasa y enfrentando tus demonios internos. En la actualidad, millones de personas practican retiros de silencio y ayunos prolongados buscando claridad mental. Una tradición que tiene sus raíces en aquel desierto de Judea. Terapias modernas como la privación sensorial o meditación en aislamiento siguen el mismo principio: separarse del mundo para confrontar la mente y sus tentaciones. Este fenómeno, conocido como psicología del desierto, estudia cómo la soledad extrema puede destruir o fortalecer la mente humana. Un viaje que todos temen pero pocos emprenden. Retrocedamos al año 30 después de Cristo. El Imperio Romano dominaba Judea con puño de hierro. La población vivía bajo presión constante y buscaba desesperadamente un libertador. Jesús de Nazaret, un carpintero de unos 30 años, acababa de ser bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Un momento que marcaría el inicio de su misión pública. Lo que pocos saben es que antes de comenzar su labor como maestro, decidió someterse a una prueba extrema: 40 días de ayuno en el inhóspito desierto de Judea. Este territorio no es el típico desierto de dunas. Es una región montañosa y árida, con temperaturas que oscilan entre 40 grados durante el día y bajo cero por la noche. Los relatos indican que no llevó provisiones. Sobrevivió con lo mínimo, experimentando hambre extrema, sed, y todas las vulnerabilidades humanas en su máxima expresión. La tradición del retiro al desierto no era nueva. Profetas como Elías y Moisés habían realizado experiencias similares. Era un ritual de preparación para misiones trascendentales. Los esenios, una comunidad ascética judía, practicaban retiros similares en cuevas cercanas al Mar Muerto. Jesús posiblemente conocía estas prácticas de purificación mental. Según los manuscritos antiguos, al final de los 40 días, cuando su cuerpo estaba debilitado por la inanición, comenzó la verdadera prueba: 3 intensas tentaciones mentales. Los textos describen estas tentaciones no como apariciones físicas, sino como batallas interiores que representan las 3 grandes debilidades humanas que todos enfrentamos. Lo fascinante es que estas 3 tentaciones simbolizan perfectamente los 3 impulsos básicos que la psicología moderna identifica como motivadores humanos universales. ¿Cuáles son estas poderosas tentaciones que atacan cuando estamos más vulnerables? ¿Y cómo logró un hombre hambriento y agotado vencerlas cuando la mayoría fracasaría? Para entender la magnitud de esta prueba mental, debemos comprender cómo afecta el ayuno prolongado a la mente humana. Después de 3 semanas, el cerebro opera de forma diferente. Estudios médicos actuales demuestran que tras 30 a 40 días sin alimento, el cuerpo entra en cetosis extrema. El cerebro, famélico, produce visiones y pensamientos obsesivos sobre comida. En la cultura del antiguo Medio Oriente, el desierto no era solo un lugar físico. Representaba el espacio donde habitaban los demonios y donde el ser humano enfrentaba su verdadera esencia. Para los judíos del siglo I, el número 40 tenía un simbolismo profundo. Representaba transformación completa. 40 años vagaron por el desierto, 40 días duró el diluvio universal. Jesús, formado en tradiciones judías, comprendía el valor simbólico de este periodo. No era casualidad. Estaba recreando deliberadamente un patrón de transformación ancestral. El cronista Mateo narra que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Los psicólogos actuales lo interpretarían como una necesidad interior de aislamiento para definir su identidad. El protagonista de esta historia no era un asceta acostumbrado a privaciones. Había trabajado como carpintero, profesión que requería fuerza física y contacto social constante. Sus contemporáneos, incluso sus críticos, lo describían como alguien que disfrutaba de comidas en compañía, fiestas y vino. Lo que hace más extremo su repentino aislamiento y ayuno total.
Los expertos en neurociencia señalan que este contraste radical entre vida social y aislamiento extremo intensifica el impacto psicológico, generando una especie de shock mental. Diferentes culturas antiguas practicaban rituales similares. Chamanes nativos americanos, monjes budistas y ascetas hindúes utilizaban el ayuno prolongado para inducir estados alterados de conciencia. Los registros históricos indican que al final de los 40 días, cuando Jesús estaba en su punto más vulnerable, el tentador se le acercó. Una representación simbólica de la voz interior de duda. La primera tentación fue directa y relacionada con su necesidad básica. Si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Una invitación a usar poder para beneficio personal. En términos psicológicos modernos, esta tentación representa el deseo de satisfacción inmediata y el uso de habilidades especiales para evitar el sufrimiento que todos deben enfrentar. La respuesta de Jesús fue profunda: no solo de pan vive el hombre. Una declaración que los neurocientíficos confirman: la mente puede trascender incluso las necesidades biológicas más básicas. Lo sorprendente de esta historia es cómo se desarrolla una batalla puramente mental. No hay ejércitos ni armas, sino un duelo de perspectivas sobre la naturaleza del poder y la realización humana. Así comenzó un enfrentamiento psicológico que revelaría las verdaderas tentaciones humanas. No deseos superficiales, sino las profundas trampas mentales que definen nuestra existencia. La segunda tentación elevó la apuesta: lánzate desde lo alto del templo para que todos vean cómo eres protegido. Una invitación a la validación externa y el espectáculo como prueba de valor. Esta tentación apela a una debilidad humana universal: la necesidad de reconocimiento, de probar nuestro valor ante otros y buscar la admiración a través de demostraciones espectaculares. En términos contemporáneos, equivale a nuestra obsesión por la validación en redes sociales, la fama instantánea y el reconocimiento público como medida del éxito personal. La respuesta de Jesús fue: no pondrás a prueba a tu Señor. En lenguaje psicológico moderno, el valor interno no necesita validación externa, la auténtica seguridad no requiere aprobación. Esta enseñanza trascendería fronteras y siglos. De Oriente a Occidente, filósofos como Séneca y Marco Aurelio desarrollarían ideas similares sobre la autosuficiencia interior y la virtud silenciosa. El budismo zen, 500 años después, plasmaría un concepto similar: aquellos que saben no hablan, aquellos que hablan no saben. La verdadera maestría no necesita anunciarse a gritos. La tercera tentación representó el desafío definitivo: todos los reinos del mundo a cambio de una simple reverencia. El poder absoluto a cambio de comprometer los valores fundamentales. En este momento crítico, Jesús estaba confrontando la tentación suprema que ha derribado a líderes a lo largo de la historia: sacrificar principios por poder, cambiar integridad por influencia. Su respuesta: vete, Satanás, marcó un punto de inflexión. No fue solo un rechazo, sino una declaración: ningún poder externo vale el precio de la libertad interior y la integridad. Los psicólogos modernos como Viktor Frankl validarían esta perspectiva siglos después, afirmando que la última libertad humana es elegir nuestra actitud ante cualquier circunstancia. Lo más revelador es que estas tentaciones siguen exactamente el mismo patrón que todo ser humano enfrenta: satisfacción inmediata, validación externa y poder a costa de valores personales. Este relato revela un profundo conocimiento de la psicología humana. Las tentaciones no atacan nuestras debilidades superficiales, sino nuestras necesidades más fundamentales de seguridad, valor y propósito. Los neurocientíficos actuales confirman que estas tres áreas corresponden a sistemas cerebrales distintos: circuitos de recompensa inmediata, redes neuronales sociales y sistemas de control ejecutivo. La historia concluye mencionando que ángeles vinieron a servirle. Los psicólogos interpretarían esto como la paz mental y claridad que sigue a la resolución de un conflicto interno profundo. Esta narrativa muestra cómo Jesús emergió del desierto transformado, no por poderes sobrenaturales, sino por haber conquistado las mismas tentaciones que todos enfrentamos en formas diferentes. Lo más impactante es que después de esta experiencia, Jesús no inició una vida de aislamiento ascético.
Hizo exactamente lo contrario. Regresó a la sociedad para compartir sus descubrimientos. Existen interpretaciones contrastantes sobre lo que realmente sucedió en el desierto. Algunos historiadores sugieren que se trata de una alegoría creada posteriormente para transmitir enseñanzas. Otros eruditos argumentan que representa una experiencia psicológica real, documentada a través del prisma cultural y religioso de la época, pero fundamentalmente basada en eventos auténticos. La perspectiva junguiana sugiere que las tres tentaciones representan arquetipos universales: la sombra, necesidades físicas; el anima animus, validación; y el self, poder e integración. Los antropólogos señalan que casi todas las culturas tienen historias de pruebas en el desierto. El héroe mitológico de Joseph Campbell siempre enfrenta un periodo de aislamiento y tentación. Los escépticos argumentan que es fisiológicamente imposible sobrevivir 40 días sin alimento en un desierto. Sin embargo, casos documentados como el de Mahatma Gandhi demuestran ayunos similares. Los neurocientíficos han documentado que ayunos prolongados inducen estados alterados de conciencia y vívidas experiencias subjetivas, que pueden ser interpretadas como encuentros espirituales significativos. Una teoría controvertida sugiere que las plantas del desierto de Judea, como la ruta siria, contienen compuestos psicoactivos que, consumidos durante el ayuno, podrían intensificar experiencias visionarias. Los historiadores debaten si Jesús se inspiró en tradiciones esenias, cuyos manuscritos del Mar Muerto describen rituales de iniciación, que incluían periodos de ayuno y confrontación simbólica con fuerzas oscuras. Los textos gnósticos, descubiertos en Nag Hammadi, ofrecen versiones alternativas donde las tentaciones representan obstáculos cognitivos en el camino hacia el autoconocimiento y la iluminación interior. Diferentes tradiciones cristianas interpretan de forma distinta este episodio. Los católicos enfatizan el modelo de resistencia, los ortodoxos, la deificación, y los protestantes, la justificación por la fe. Un hecho fascinante es que los tres evangelios que narran este episodio, Mateo, Marcos y Lucas, difieren en detalles y secuencia. Mateo y Lucas invierten el orden de la segunda y tercera tentación. Esta discrepancia ha llevado a los eruditos a teorizar que la narrativa evolucionó para enfatizar diferentes lecciones, según las necesidades de distintas comunidades de seguidores tempranos. Los estudios textuales revelan que Mateo, escribiendo para una audiencia judía, enfatiza conexiones con tradiciones hebreas. Lucas, dirigiéndose a gentiles, resalta aspectos universales. Evidencias geográficas sugieren que este retiro pudo ocurrir en el monte Cuarantal, actual Jericó, donde cuevas naturales ofrecerían refugio nocturno contra las temperaturas extremas del desierto. El dilema central que persiste es: ¿fue esta una experiencia literal o una poderosa metáfora psicológica? Los textos originales utilizan lenguaje que permite ambas interpretaciones. Sea como fuere, el impacto cultural de esta narrativa es innegable. Ha inspirado arte, literatura y prácticas espirituales durante 2 milenios, trascendiendo incluso fronteras religiosas. Tras regresar del desierto, Jesús comenzó su enseñanza pública con un mensaje radicalmente centrado en superar las mismas tentaciones que él había enfrentado: materialismo, ego y poder corrupto. Sus primeras palabras documentadas fueron: arrepentíos, porque el reino está cerca. Un llamado a la transformación interior basada en una nueva percepción de la realidad, similar a su propia experiencia. Este patrón de retiro-transformación-retorno establecería un modelo que influiría en tradiciones espirituales durante siglos: la necesidad de apartarse temporalmente para regresar renovado. El cristianismo primitivo adoptó prácticas de ayuno de 40 días, especialmente antes de Pascua, creando la tradición de Cuaresma que aún practican millones de personas en todo el mundo. Los padres del desierto, monjes cristianos del siglo III, se inspiraron directamente en esta historia para establecer comunidades en los desiertos de Egipto y Siria, buscando experiencias similares. San Antonio Abad, considerado el primer monje cristiano, pasó 20 años en soledad en el desierto egipcio, enfrentando lo que describió como bestias interiores, siguiendo el ejemplo de Jesús. La narrativa trascendió el cristianismo. En el Islam, Mahoma experimentó su revelación inicial durante un retiro en una cueva del desierto,
siguiendo inconscientemente el mismo patrón. Tradiciones budistas y taoístas desarrollaron prácticas paralelas de retiro y confrontación interior. El Buda pasó 49 días bajo el árbol Bodhi enfrentando a Mara, tentador muy similar. El arte medieval representó extensamente estos 40 días. Salvador Dalí, en su obra La tentación de San Antonio, revela cómo estos arquetipos de tentación siguen resonando en la mente moderna. La literatura mundial está impregnada de esta narrativa. Desde La Divina Comedia, de Dante, hasta El Señor de los Anillos, de Tolkien, el motivo del desierto interior aparece constantemente. A lo largo de los siglos, las interpretaciones de esta historia evolucionaron desde lo literal hacia lo psicológico. Carl Jung la consideraba una representación perfecta del proceso de individuación humana. Mientras las religiones enfatizaban el aspecto espiritual, la psicología moderna reconoció su valor terapéutico. Los retiros de silencio actuales se basan en principios similares de introspección. Incluso tradiciones seculares adoptaron este patrón. Los retiros de visión, corporativos, donde ejecutivos se aíslan para clarificar objetivos, siguen inconscientemente el modelo del desierto. Figuras transformadoras de la historia moderna recrearon este patrón. Gandhi, Martin Luther King Jr. y Nelson Mandela experimentaron periodos de aislamiento forzado que precedieron a su mayor impacto. La neurociencia confirma ahora lo que esta antigua historia sugería. El cerebro necesita periodos de desconexión profunda para reconfigurarse. El modo por defecto solo se activa en silencio total. En nuestra era de hiperconexión y estímulo constante, esta narrativa de 2000 años adquiere nueva relevancia. La necesidad de enfrentar nuestro desierto interior para encontrar claridad y propósito. En la actualidad, centros de retiro en todo el mundo ofrecen experiencias de desierto moderno. Espacios de silencio donde las personas confrontan sus propias tentaciones sin distracciones digitales. El ayuno intermitente, una de las prácticas de salud más populares actualmente, recupera parcialmente esta antigua sabiduría sobre los beneficios mentales de la restricción calórica periódica. Investigaciones de Harvard y Stanford demuestran que periodos de ayuno prolongado aumentan la neuroplasticidad y activan factores neurotróficos que promueven claridad mental y resistencia al estrés. El movimiento Digital Detox propone retiros donde se abandonan dispositivos electrónicos durante días o semanas, recreando el aislamiento necesario para reconectar con uno mismo. Psicólogos como Mieli Csikszentmihalyi han documentado cómo el aislamiento voluntario facilita estados de flow, experiencias óptimas de concentración similares a las descritas en tradiciones contemplativas. Empresarios como Bill Gates y Steve Jobs practicaban semanas de pensamiento, periodos de aislamiento total dedicados a la reflexión, siguiendo inconscientemente el patrón del retiro al desierto. Estudios recientes en neuroteología, usando tecnología de neuroimagen, muestran que meditadores experimentados activan las mismas regiones cerebrales durante estados contemplativos profundos. La historia de las tentaciones en el desierto presenta sorprendentes paralelismos con la lucha moderna contra adicciones, la necesidad de confrontar impulsos básicos desde un lugar de conciencia superior. Programas de recuperación como Alcohólicos Anónimos incorporan elementos similares: reconocimiento de vulnerabilidad, rendición del ego y compromiso con valores trascendentes sobre deseos inmediatos. La terapia de aceptación y compromiso, una de las más efectivas actualmente, enseña principios similares a los demostrados en el desierto: observar pensamientos sin identificarse con ellos. Neurocientíficos como Andrew Newberg confirman que prácticas contemplativas alteran la actividad del lóbulo parietal, reduciendo la sensación de separación entre el ser y el entorno, tal como describen místicos. El contraste entre las tentaciones del desierto y nuestras adicciones modernas es revelador. Hemos creado una sociedad que monetiza y promueve precisamente lo que esta sabiduría antigua advertía evitar. Los sistemas de recompensa digital, el culto a la celebridad instantánea y la promesa de poder sin responsabilidad son versiones modernas de las mismas tentaciones enfrentadas en aquel desierto. La lección fundamental permanece intacta. La verdadera libertad no consiste en satisfacer cada deseo, sino la capacidad de elegir conscientemente nuestras respuestas ante los impulsos internos.
Investigadores de resiliencia psicológica confirman que la capacidad de mantener valores personales frente a presiones externas es el predictor más potente de bienestar mental a largo plazo. Esta antigua historia del desierto, despojada de su contexto religioso específico, revela un mapa universal del desarrollo humano: confrontar limitaciones, trascender el ego y servir a propósitos mayores. Psicólogos contemporáneos han desarrollado técnicas basadas en los principios de confrontación del desierto. La terapia de exposición ayuda a enfrentar miedos en lugar de evitarlos, similar al modelo de Jesús. La biblioterapia, que utiliza narrativas para generar insight, reconoce que la historia de las tentaciones funciona como una potente metáfora terapéutica para explorar conflictos internos personales. Programas como Mindfulness, base de Stress Reduction, desarrollado por Jon Kabat-Zinn, adaptan prácticas contemplativas antiguas para ayudar a personas modernas a observar y trascender impulsos reactivos. El método Wim Hof combina exposición al frío y técnicas respiratorias para desarrollar resistencia física y mental, replicando aspectos del desafío ambiental del desierto en un contexto contemporáneo. Retiros de Vipassana ofrecen 10 días de silencio total con meditación intensiva, creando deliberadamente un desierto social que facilita la observación directa de patrones mentales habituales. La práctica jesuita del examen de conciencia, inspirada directamente en esta narrativa, propone revisar diariamente nuestras respuestas a tentaciones como un método de crecimiento personal. En el ámbito corporativo, consultores implementan periodos sabáticos para ejecutivos, reconociendo que el liderazgo efectivo requiere distanciamiento periódico para ganar perspectiva renovada. Atletas de élite como Michael Jordan y Kobe Bryant adoptaron prácticas de visualización y meditación, reconociendo que el autodominio mental precede al rendimiento físico extraordinario. La terapia de privación sensorial utiliza tanques de flotación que eliminan estímulos externos, creando un desierto artificial que facilita estados alterados de conciencia similares al ayuno prolongado. Herramientas digitales como Freedom y Forest ayudan a crear microdesiertos en la vida diaria, bloqueando distracciones para facilitar la concentración profunda y el trabajo significativo. El movimiento Slow Life propone desaceleración intencional como antídoto a la inmediatez constante, recuperando el principio de que la sabiduría requiere digestión lenta, no consumo rápido de información. Terapeutas familiares recomiendan espacios de soledad regulares dentro de relaciones íntimas, reconociendo que el autoconocimiento en aislamiento fortalece la conexión auténtica con otros. Técnicas como RAIN, reconocer, aceptar, investigar, no identificación, enseñan a manejar deseos y emociones exactamente como se describe en la respuesta a las tentaciones, sin represión ni indulgencia. La biofeedback moderna permite visualizar respuestas fisiológicas a pensamientos, creando un puente entre la antigua sabiduría contemplativa y la evidencia científica sobre autorregulación mental. Centros de investigación como Mind y Life Institute estudian cómo prácticas contemplativas transforman el cerebro, validando científicamente principios que Jesús demostró hace 2 milenios. Para aplicar estas lecciones, no necesitas 40 días en un desierto. Psicólogos recomiendan iniciar con periodos cortos de desconexión total, un día sin dispositivos, una comida en silencio absoluto. La historia de los 40 días en el desierto revela una verdad atemporal. Nuestra mayor batalla no es contra fuerzas externas, sino contra las voces internas que prometen atajos a la plenitud. La principal lección que perdura es que todo ser humano debe enfrentar su propio desierto para descubrir su verdadero propósito. No existe transformación profunda sin periodo de prueba. Las 3 tentaciones, satisfacción inmediata, validación externa y poder sin principios, siguen siendo las mismas que enfrentamos hoy, aunque disfrazadas con tecnología y sofisticación moderna. La resistencia de Jesús muestra un patrón universal: reemplazar reacciones automáticas con respuestas conscientes basadas en valores profundos. La esencia del crecimiento humano en cualquier tradición. Nuestra sociedad hiperconectada ha eliminado los desiertos naturales de nuestras vidas. Vivimos constantemente estimulados, distraídos y evitando el silencio necesario para el autodescubrimiento genuino. La adicción a la dopamina digital, la búsqueda desesperada de likes y la obsesión con el éxito material
son versiones modernas de las mismas tentaciones que fueron identificadas hace milenios. La neurociencia confirma lo que esta historia antigua sugería. El cerebro necesita periodos de desconexión para consolidar experiencias, integrar aprendizaje y acceder a estados creativos superiores. ¿Cuándo fue la última vez que experimentaste silencio verdadero? ¿Cuándo te permitiste estar completamente solo con tus pensamientos, sin escape, enfrentando tus propios demonios internos? El verdadero legado de esta historia no es religioso sino profundamente humano. La capacidad de cualquier persona para trascender condicionamientos, superar impulsos limitantes y elegir conscientemente. Para nosotros hoy, crear un desierto puede ser tan simple como apagar dispositivos por 24 horas, practicar un día de silencio mensual o dedicar una semana al año a la introspección profunda. Lo que Jesús demostró en aquel desierto árido sigue siendo revolucionario. Somos más que nuestros deseos, más que nuestras necesidades de validación, más que nuestras ambiciones de control y dominio. Esta sabiduría trasciende religiones y culturas. Es un mapa del potencial humano verificable por cualquiera dispuesto a enfrentar su propio desierto, sea creyente, agnóstico o escéptico radical. La invitación sigue abierta para cada persona. Crear tu propio desierto, enfrentar tus propias tentaciones y descubrir en ese enfrentamiento quién eres realmente más allá de impulsos y condicionamientos. Como dijo el psicólogo William James, el mayor descubrimiento de mi generación es que los seres humanos pueden alterar sus vidas al alterar sus actitudes mentales. Un eco moderno de la lección del desierto. Si este video te ha hecho reflexionar, te invitamos a crear tu propio microdesierto. Un día sin redes sociales, una comida en silencio total, o simplemente 20 minutos diarios sin ninguna distracción. Suscríbete para explorar más historias que han transformado la conciencia humana a través de los siglos. Y recuerda, todo gran cambio externo comienza con un viaje interior al desierto personal.